A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya. Hola, en el episodio de hoy nos preguntamos por el miedo y la forma en la que este se vive en una situación como la que atravesamos hoy en Colombia en el marco de las protestas que tuvieron su inicio el 28 de abril del 2021. Queremos contar un poco cómo hemos vivido este proceso y dialogar con nuestro invitado, Miguel, un amigo de Simple que ha estado muy cerca de distintos procesos comunitarios y de conflicto político en el país. La idea del episodio de hoy es arrancar con una emoción que teníamos el interés de trabajar hace un montón, y es el miedo. Y vamos a partir un poco con la explicación de lo más básico o lo más elemental del miedo, que es para qué sirve el miedo en los seres humanos, en la naturaleza, en los animales. ¿Por qué existe el miedo desde una perspectiva un poco más biológica? El miedo es algo que activa nuestro estado alerta, así como ese estado de hipervigilancia. Se activa generalmente cuando hay una situación de peligro, y el miedo nos advierte que estamos corriendo peligro en un contexto X. Por ejemplo, si hay un venado y hay un león y el venado ve al león, inmediatamente va a sentir miedo, y ese miedo va a hacer que su corazón lata más rápido, que sus músculos se tensen, que toda la sangre se vaya a las extremidades, que la respiración se acelere para que tenga más fuerza. Y en general van a haber dos tipos de respuesta: una respuesta de ataque y una respuesta de huida. Esa misma dinámica se teje como en el león y en el venado, pues en los seres humanos, solo que en nosotros como seres humanos hay contextos, ¿no? Hay cuestiones del día a día que en muchas ocasiones despiertan en nosotros que queramos salir corriendo o queremos atacar, queremos confrontar ciertas circunstancias, y queremos en este momento revisar un poco los puntos de vista en relación a las situaciones actuales del país, como en muchos hay una tendencia a la evitación, al no querer ver, al no querer presenciar, y en otros hay una necesidad de atacar, de hacer algo por X o Y situación. Entonces vamos a partir con la pregunta generadora del día de hoy: es en cada uno cómo desde nuestra experiencia personal identificamos el miedo, incluso más allá de identificarlo, cómo nos relacionamos con el miedo Y con esta situación. Sí, en esta situación puntual, ¿sí? ¿Cómo se ha sentido ese miedo, o cuál es la emoción que ha despertado en cada uno, ¿no? ¿Qué dilema interno se ha generado? Listo, bueno. Hablando en primer momento de cómo me relaciono con el miedo, creo que en lo personal el miedo está presente, es en términos de una incertidumbre de futuro, una incertidumbre frente a qué es lo que realmente está sucediendo, también la incertidumbre de cómo asumir una posición frente a un tema que es tan delicado en nuestro país, y que también el miedo que en este momento me acaece es en términos de sufrir los envites de la violencia. Propiamente es esa, ¿cierto? De igual modo, a nivel general, creo que eso ha sido el miedo más potente que he experimentado y con el que me he relacionado. Bueno, ya pasando un poco a esa lectura colectiva que nos proponían ahorita Erika, Juliana y Alejo, el miedo en este momento es un instrumento también que se está utilizando para generar una presión sobre la población, propiamente no solamente de los actores estatales, sino de aquellos también actores que están en medio de este gran contexto que es la situación colombiana. Vivimos en un país que vive en guerra desde hace más de 70 años. Me atrevería a decir que desde su fundación está en guerra. Y digamos que de alguna manera ese miedo se ha venido configurando de manera instrumental para servir a unos intereses particulares. Sabemos que en este momento ocurre que a causa de un descontento generalizado, a ese miedo se ha ido presionando, y ese miedo de alguna manera se está convirtiendo ahora en otra emoción que es muy fuerte, y es la ira. De alguna manera son como dos posiciones que nos acercan: el poder mirar el miedo como algo que te paraliza, pero también el miedo como algo que te puede impulsar a sentir una emoción mucho más profunda, mucho más notoria, como es la ira. Entonces arrancaría con ese elemento en primer momento. Y de hecho lo que dice Miguel me parece súper acertado, porque hay un maestro llamado Thich Nhat Hanh, que dice que detrás de la ira y de la rabia lo que hay es miedo. Hay una respuesta de muchas personas desde la rabia, saliendo a las marchas y exponiendo toda su ira, o la ira de estar en la casa encerrado pero con ese sentimiento de impotencia y de querer que la gente afuera acabe con todo. Cuando digo acabando con todo, es decir, los daños materiales, los daños humanos, pero detrás de eso siempre hay mucho miedo de lo que está sucediendo en términos sociales, políticos, económicos.
Y son dos emociones que están totalmente conectadas, y desde mi posición, que he estado viviendo esto un poco desde mi casa, pero no ajena a todo lo que está sucediendo ahí afuera, y ha generado mucho ese sentimiento de ira, tal vez un poco relacionado con la frustración de no poder hacer más, pero el miedo sigue muy latente ahí porque la incertidumbre del no saber qué va a pasar, de no saber qué va a suceder. Entonces, desde mi posición he podido experimentar un poco y sentir muy fuertemente la ira. Ese tipo de emociones te interpelan frente a cómo lo vas a mostrar en público, cómo vas a mostrar esta emoción en público, y en ese sentido se toca la dimensión de lo político, aquello que está dentro de mí y que puedo mostrar a los demás, ese aspecto que es tan identitario. Bueno, creo que frente a eso hay que decir algo. Ese miedo que en algunos momentos se está afrontando y que de alguna manera aparece ahí, esa posición de esta emoción de la ira, nos está invitando también a reconocerla como un potencial, y es la manera en que nos pensamos ese miedo, que nos pensamos la ira que viene de allí, y es qué tipo de ira vamos a experimentar. Hay en un texto que al Dalai Lama, un antropólogo japonés, cuando lo entrevista, le pregunta al Dalai Lama qué es lo que hay que hacer con esa ira, y él termina respondiendo: hay que sentir, pero hay que mirar la ira como una ira que sea compasiva, que te permita también trascender, de no aislarnos, de no ser apáticos a ese dolor o a esa indignación, sino por el contrario, dejarla que esa ira nos permita a nosotros reconocer como individuo y como sociedad qué es lo que está ocurriendo y cómo a partir de ahí yo puedo generar una transformación tanto individual como colectiva. Y finalizo con esta idea del mismo libro que se llama El poder de la ira, y es que esa emoción es muy poderosa porque permite también vernos en ese vínculo con el otro y saber que por más en un estado de bienestar individual que estemos, no debemos olvidar que venimos de un contexto en el cual todos estamos implícitos. Yo los escucho y es como si hubiese un estado de miedo que a veces nos tiene sumidos o sometidos o paralizados o quejumbrosos, agotados, pero como ese estado de miedo también, cuando se empieza a conectar con la ira, empieza a movilizar y empieza a querer transformar y va proyectándose como hacia la transformación o hacia el cambio. Pero eso es una postura, ¿no? Ajá. Porque uno podría decir que la ira no se puede aislar de nuestro ser, de nuestra respuesta ante estas situaciones y ante muchas otras, pero también yo me preguntaría entonces, ¿y qué pasa cuando hemos pasado de un estado de ira a un estado de más amor, más paz con nosotros mismos? ¿De qué forma responderíamos? Porque nuestro contexto se mueve desde la ira, que es lo que muy bien decía Miguel, y que detrás de esa ira hay mucho miedo. Pero cuando yo empiezo a trabajar internamente en mi proceso y sé que la energía colectiva se está moviendo de esta manera y acompaño eso con prácticas que me permitan llenarme más de amor y más de paz, ¿cómo se moviliza eso, no? Y era un poco lo que yo les decía ahorita que fuimos al río. Cerré mis ojos escuchando el río y me llegaba esto de qué bonito estar vivos. Después de todo, porque yo vivo en un lugar muy cercano a todas las manifestaciones, literal en la puerta de mi casa estallan cosas, y entonces sentí, después de muchos días de no haberlo sentido, como qué bonito estar vivos, y pensaba que cuando uno tiene el corazón lleno de amor y encuentra como al menos un momentico esa tranquilidad, se pueden hacer muchas cosas que tal vez tengan un efecto mucho más rápido. A mí lo que me llega es, si uno deja de pagarle a las grandes industrias por todo lo que consume y empezamos a hacer este movimiento de economías más pequeñas con los otros y con nuestros contextos más cercanos, es una revolución gigante, porque no le estamos pagando a las industrias a las que no les cobran los mismos impuestos que nos cobran a nosotros, y estamos generando un movimiento económico mucho más grande entre nosotros. A mí me gusta mucho esa posibilidad o esa postura, pues una forma de posicionarse ante lo que finalmente la marcha está posicionando, y es un
sistema de poder. Hay como una lucha en este momento, una confrontación ante la exacerbación del poder, ¿cierto? Y hay una herramienta y empieza con lo local, ¿no? Empieza también a apoyar aquello que en tu contexto es más cercano y de la gente de la cual conoces que está generando un producto o un servicio y consume lo que finalmente no es mayoría, sino minoría, entre comillas. Sin embargo, cuando Erika plantea todo el tema de hacer un movimiento un poco más desde el amor, ¿cómo llega uno a ese estado cuando estamos en un contexto en el que pues no es que tengamos las herramientas necesarias o tengamos como este principio de conectarnos desde el amor o desde la paz o desde la armonía, porque finalmente nuestro contexto de guerra, un contexto de tanta violencia, un contexto de tanta pobreza, pues lo que más moviliza es la rabia, ¿no?, a todo un pueblo. Y cuando uno está hablando de lo contextual o de lo social, para poder responder con amor a algo debe haber un proceso interno, un proceso personal. Y yo a veces observo un poco como todo el movimiento social y digo que hay como un alto volumen de personas que terminan en actos violentos sin haber pasado por un proceso individual o por un proceso de reconciliación interno. No sé si eso se pueda dar o si ahí nos encontramos con elementos un poco más grandes como el cine, como la música. A veces incluso me pienso como todo el movimiento que generó Woodstock, como pues, también es una gran revolución en ciertos momentos de la historia y fue a partir de algo muy colectivo. En medio de todo eso estuvo el arte. Bueno, yo creo que también hay otro elemento que toca Alejo y tiene que ver con el contexto. Sería de lo ideal poder generar ese encuentro, y no estoy diciendo que no se pueda llegar, digamos, a ese encuentro con el amor, con este tipo de conexiones en estos contextos, sino que realmente es el mismo el que está imposibilitando el acceso a este tipo de conocimientos, de generar ese proceso de reconocimiento propio. Ahora bien, a pesar de la guerra, creo que hay ejemplos que pueden comenzarnos a abrir una puerta frente a qué es vivir también ese encuentro del amor con relación a una resistencia a este sistema que de alguna manera está oprimiendo a las personas. Y creo que un ejemplo muy claro en nuestro país tiene que ver con el movimiento agroecológico. En Colombia creo que le ha apostado a este tipo de encuentro, a un reconectarse con la tierra, a un luchar por las mismas semillas, las semillas autóctonas, saber que nosotros somos agrodescendientes. La población colombiana a lo largo de su historia cambió de ser rural a ser urbana. Entonces nosotros tenemos esas herencias, pero son herencias que el sistema mismo ha hecho que nosotros desconozcamos. Por algo, en nuestra historia siempre tenemos un desplazado en nuestro árbol familiar. En mi caso son mis abuelos, que de alguna manera están marcados por eso, pero creo que hay un retornar en la tierra que este movimiento que les anunciaba lo hace. También mencionar que en el caso de los indígenas, acá mismo en el territorio y acá en el eje cafetero desde donde les hablamos, también hay una conexión con la tierra, una conexión que nos invita siempre a explorar esas raíces, y en la medida en que nosotros profundizamos nuestras raíces podemos encontrarnos en comunidad, porque sabemos que cuál es el valor de la tierra y que más allá de ese valor de la tierra están las relaciones que nosotros construimos con los demás, con nuestra familia, nuestro vecino que termina siendo amigo, y que realmente son estas comunidades de amor que logran resistir a los envites de la guerra. Ello sin mencionar que el contexto sigue siendo muy fuerte en nuestro país y que no haya retos que asumir en términos de la misma seguridad, en términos de enfrentar todos los días esas diferentes figuras de miedo que son encarnadas por los actores armados, y no solamente los actores armados, sino lo más peligroso que son esas ideas que tienden hacia la monopolización de la tierra. Entonces cerraría con esa idea, logra conectar con lo que nos decía ahorita Erika y Alejo. Me parece muy bonito eso que dice Miguel y está muy conectado con lo que hablábamos ahora de empezar por esa revolución de lo pequeñito, y pienso que esa revolución va muy conectada a volver a eso simple, a volver a la esencia, a volver a nuestras raíces. Pienso que si todas las personas tratamos de hacer ese proceso, nos cuestionamos y buscamos la manera de conectar un poquito más con nuestra esencia, con la tierra, con la naturaleza, con eso de donde surgimos todos, esa perspectiva y esa cosmovisión va a cambiar un poquito. Finalmente, en lo que todos planteamos hay un tema central o un eje central, y es la invitación a desprendernos de un modelo capitalista, porque liberarnos de este modelo capitalista implica liberarnos de la mente corrupta, y la mente corrupta está liderada por el querer tener más, querer hacer más, el querer acumular, el querer tener poder, porque creo que también esto pues está muy relacionado con que el capitalismo plantea es entre más poder tengas, pues más tranquilo vas a estar, y eso es igual a tener tierra, a tener dinero, a tener materia. Y cuando
resumimos que finalmente un acto simple es conectarnos con lo esencial, es reconocer el territorio en el que vivimos, volverle a dar un sentido protagónico a la tierra, implica también desligarnos mucho de esta idea materialista, de esta idea ambiciosa, de esta idea de querer tener y ser alguien en la vida. Y ese ser alguien en la vida está determinado por lo que el sistema dice, ¿no? Cuánto tienes que estudiar, cuánto tienes que ganar, cuánto tienes que tener en general. Y creo que nuestros líderes, lastimosamente, son parte de nuestro contexto, los elegimos nosotros, o sea, los elige el pueblo, son como esa representación, incluso si no los eligiéramos, pues también representan gran parte de lo que somos, ¿no? Creo que en muchas de nuestras familias en algún momento nos hemos topado con que la familia incluso aplauda la mente del ventajoso, la mente del que saca provecho de las cosas. Exacto, ese dicho me gusta un montón, ¿no? El vivo vive del bobo. Todos nos hemos encontrado con eso. Yo me acuerdo que cuando quería estudiar psicología y en algún momento mi papá me pregunta por qué mejor no estudias una ingeniería o una administración de empresas, porque eso te puede dar más dinero, ¿no? Como también a nivel familiar refuerzan mucho eso tangible, esa materia, y si tú no tienes materia, pues entonces tú no eres alguien exitoso. Incluso hace poco tenía un chico de 27 años con una crisis existencial bien fuerte porque estaba llegando a los 30 y aún no tenía ni carro, ni tenía la esposa, ni tenía la casa. Eso también como nos lleva a nosotros finalmente a tender a pensar cómo la vida debe ser de una manera en la que nuestros líderes y nuestro sistema nos está diciendo cómo debe ser. Y cuando tu vida no se está ajustando a eso que debe ser, pues la mente corrupta, ¿no? Y la mente empieza a flaquear o la personalidad o el ser humano en sí empieza a aceptar cosas que tal vez carecen de lo ético, pues, o lo que socialmente hemos construido como ético, y te vas a encontrar con el amigo del alcalde o del funcionario que te ofrece un contrato, pero tienes que firmar que vale tanto, te van a pagar la mitad y eso te va a asegurar, ¿no? Y te va a dar una tranquilidad y te va a alejar de la incertidumbre. Y creo que ahí a nivel individual sí podemos hacer un montón, y es empezar también, aparte de reconectarnos con la tierra y encontrar lo esencial en la tierra, es también decirle no a la mente corrupta y al camino fácil o al camino más rápido en relación como a este tipo de asuntos, ¿no? Donde te puede ir muy bien económicamente hablando o materialmente hablando, pero pues también te distancia mucho de poder reconectar con lo simple. No es como decirle a la gente, entonces todos vamos a vivir en una aldea y vamos a cultivar nuestros propios alimentos. No se trata de eso, y no se trata de decir de pensar, yo quiero tener una empresa y quiero ser próspero con mi empresa y quiero que esto crezca y quiero tener esto y también una franquicia allí, que me compren y vender, porque se trata de económicamente también mover eso, ¿no? Sino cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos acercando a la prosperidad que queremos. Desde algo que no queremos hacer, haciéndole daño al otro, pasando por encima de otras personas, incluso de nosotros mismos, de lo que queremos, o desde todo eso muy alineado con la mayor pasión y con el deseo de estar bien conmigo y estar bien con los otros, ¿no? Que es posible. Agregaría como otro punto, no es un asunto de vivir en una utopía un poco anárquica, si se quiere llamar así, también de vivir esa utopía en el presente, ¿cierto? Porque es lo que tenemos para poder enfrentar este mundo que está lleno de estas circunstancias tan desfavorables, es tratar de redescubrir las relaciones comunales, las relaciones comunitarias, redescubrir el barrio, redescubrir los roles, redescubrir también los conocimientos propios de las personas, de nuestros abuelos, es decir, el conocimiento de la vida. Por ahí va un asunto. Y claro, también nos está interpelando, y es, si bien podemos estar actualmente en un estado de bienestar gracias a estas circunstancias, decisiones o elecciones de vida en la cual hemos estado, ello nos tiene que también llevar a pensar cómo hacer para que otras personas, especialmente estas personas que en este momento están luchando por nuestros derechos, puedan también acceder a este tipo de oportunidades, o oportunidades en términos de lo personal que se dan, vivencias también de lo comunitario, y eso también implica pues nuestro poder de agencia, al menos desde nuestros trabajos, desde nuestros lugares propios de enunciación en los cuales nosotros podríamos poner nuestro granito de arena para que este estado en
injusto, este contexto pueda cambiar. Y finalizo también nuevamente la idea, esto también nos trae a colación porque también los puntos sobre la tierra, sobre la tenencia de la misma, sobre esta necesidad de equidad respecto a lo territorial, pues termina siendo uno de los grandes pilares del conflicto mismo en nuestra querida Colombia. Entonces es como una reflexión que nos lleva de lo individual a lo social constantemente, nos interpela siempre a buscar también la posibilidad de contribuir, de no aislarnos. Exacto, y ahí pues es como también la importancia de, bueno, empezar por uno mismo, cuestionarse esas cosas, pero también tratar de pensar de manera colectiva. La empatía es fundamental y tratar de entender que no todas las personas van a pensar de tu misma manera, no todas las personas van a estar como en tu misma posición. Es entender, respetarlo, pero también tratar de encontrar soluciones. Sí, e incluso con algo que Miguel también decía, y es el observar cuando el miedo se convierte en un instrumento, ¿no? Y tú, ese instrumento, hacia dónde lo quieres apuntar, ¿no? Si es a quedarte estático, a no movilizarte, a agachar la cabeza, permitir que te controlen, o si utilizas el miedo como un instrumento que te posibilite una transformación. Exacto. O posibilite un cambio. También como la forma en la cual uno pues, puede relacionarse de una forma distinta con el miedo, ¿no? Que el miedo pues finalmente está ahí para avisarte de algo, ¿no? El miedo te advierte, el miedo te dice cuándo ya no estar en una situación, pero también te lleva a confrontarte con que puedes estar en una zona muy cómoda y que de pronto ya estás listo para otra cosa, y muchas veces el miedo no te va a permitir afrontar esa nueva experiencia o esa nueva situación. Entonces pensarnos mucho también en cómo se está conectando el miedo en nosotros en este momento, cómo nos valemos de ese miedo para hacer algo distinto a quedarnos quietos consecutivamente, ¿no? Porque también que el quedarse quieto en muchas ocasiones es una respuesta y es una posibilidad. La importancia en lo que decimos todos de conocer lo que queremos, conocernos a nosotros mismos para identificar cuando el miedo me está alertando de un peligro, o cuando el miedo es un miedo a no querer cambiar algo que ya tiene que cambiar, pero también cuando en general los gobernantes y cómo manipulan ellos también los medios están generando manipulación en el miedo. Ya sabemos que le da miedo al pueblo, lo vamos a empezar a mover por medio de los canales de comunicación, y eso va a generar unos procesos colectivos muy fuertes. Cuando yo tengo un proceso sano de autoconocimiento, de revisión, me doy cuenta cuando ese miedo viene de una manipulación también de los medios y de los gobiernos, y cuando es un miedo que me está ayudando y que me está un poco salvando la vida. Claro, entonces es también darle ese lugar a ese miedo, tratar de entender de dónde vienen nuestros miedos más profundos, perderle un poco el miedo a ese miedo, porque sabemos que después de ese miedo viene una transformación. Entonces es perderle un poquito ese miedo a sentir miedo. Sí, e incluso algo que mencionábamos hoy en la tarde mientras creamos contenido para Simple era que finalmente estos procesos colectivos son muy sincrónicos con los procesos individuales, y todos los seres humanos hemos pasado por crisis. Creo que todos en algún momento hemos atravesado una crisis, y al menos una vez en la vida nos hemos encontrado con un cambio que desde nuestra lectura individual ha sido positiva. Una separación, el despido de un empleo, una bancarrota, el irte de la casa de los papás y que no te vaya muy bien. Toda crisis en el ser humano, digamos que antecede un gran cambio. Y como sociedad no estamos exentos de eso. Muchas veces nos hemos quejado, bueno, pues para que el sistema se transforme, el sistema también necesita una crisis. Pues tal vez éramos nosotros o esta actualidad de la que observe un poco ese proceso de transición o transformación. Creo que los sistemas de poder eventualmente tendrán que caer, y todo pues está como expuesto al cambio y la transmutación. Todo lo que está vivo está expuesto a morir. En Simple hicimos un episodio que nos permitiera elaborar una situación que reconocemos como propia, que nos duele y de la que no tenemos una sola respuesta o mirada, y sobre todo lamentamos profundamente las muertes que ha dejado este conflicto. Recordamos cada día volver a lo simple, a lo esencial, reconociendo la complejidad por la que atravesamos hoy en el país.